Que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Siempre es una gran bendición poder dirigirnos a ustedes a través de las diferentes plataformas en las redes sociales y aquellos que también nos van a estar viendo a través de televisión o escuchando a través de radio. Que Dios te bendiga. Siempre es una bendición para este ministerio llegar hasta sus hogares y poderles saludar y compartir estos mensajes que confiamos plenamente en el Señor, que estén siendo de mucha edificación para todo aquel que ama a Dios, que ama la palabra y que está hambriento, hambriento de conocer a Dios. La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Espero que cada uno de ustedes tenga ese deseo profundo en su alma de conocer a Dios. Reciban este saludo del pastor David Gutiérrez, de su familia y del ministerio que Dios me honra en dirigir para la gloria y honra de su santo nombre. Dios bendiga también a todas nuestras iglesias filiales, tanto en Perú, en Honduras, El Salvador y también aquí dentro de Estados Unidos, y hasta donde Dios nos permita ir abriendo obras para la gloria y honra de su santo nombre. Dios bendiga a todos los pastores. Amén. Pronto voy a tratar de tener un listado con la información exacta de cada congregación para que ustedes, si no tienen dónde congregarse, puedan ir a una de nuestras iglesias donde se les estará predicando palabra de Dios, palabra no adulterada. Ese es el gran compromiso de este ministerio y de este servidor en Cristo, de que la palabra se entregue con la mayor integridad posible. Ese es el compromiso que tenemos delante de Dios, de ser muy limpios a la hora de entregar el mensaje de la palabra de Dios. No queremos adulterar la palabra, queremos ser gente que predica y practica. Es otro de los puntos importantes que tenemos en este ministerio y que enardecen nuestros corazones, porque no solamente queremos ser predicadores de la sana doctrina, sino que también queremos ser practicantes de la sana doctrina. De nada serviría hablar de la oración y no orar. De nada serviría hablar de la santidad y no vivir en santidad. Entonces, por lo tanto, entendemos a la luz de la palabra que debemos vivir lo que dice la Biblia. Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entendiendo esa palabra de nuestro Maestro, creo que el compromiso de todo verdadero cristiano debe ser vivir de acuerdo a lo que establece Dios en su palabra. Muy bien, mis hermanos, y esta es una invitación que siempre hacemos con muchísimo amor y respeto, ¿verdad?, a todos los hermanos en Cristo. Si no te has suscrito, o amigos que todavía no se han suscrito, pero que están oyendo la palabra, muy facilito, lo puedes hacer si lo quieres hacer en YouTube, Iglesia JRS. Suscríbete y no olvides ponerle un like al video y dejar tus comentarios siempre y cuando sean para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Si quieres seguirnos en Facebook, igualmente lo puedes hacer, Iglesia JRS. Suscríbete y sé parte de esta gran familia de Dios que nos hemos unido en estos últimos tiempos a orar y a buscar a Dios y a compartir la bendita palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Si me quieres seguir en Instagram, igualmente lo puedes hacer, @Pastor David Gutiérrez. Para mí será de mucha, pero mucha bendición orar por ti, siempre y cuando tenga la oportunidad también escuchar de ustedes, y especialmente cuando aquellas personas que se han apartado de Dios y se reconcilian, para nosotros es una gran satisfacción. Y quiero aprovechar este momento para hacer una breve aclaración, ¿verdad?, ya que nos han estado informando de Perú y de otros países, que hay personas que están usando mi nombre y poniendo mi fotografía para pedir dinero.
ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, le suplico que no le entregue dinero a nadie que pida dinero a nombre del pastor David Gutiérrez, sea usando mi fotografía o un perfil de nuestro ministerio. Nunca, nunca usamos estos medios para pedir dinero. Somos un ministerio de fe, dependemos de la generosidad del pueblo, pero nunca pedimos dinero en estos medios. Como le digo, si hay personas que respaldan el ministerio, que son pocas realmente, ¿verdad? Pero sí lo hay, lo hacen voluntariamente, no porque nosotros estemos enviándole algún mensaje diciendo que Dios dijo y a nombre de lo que Dios dijo piden dinero. Esos son personas sin temor de Dios, sin escrúpulos, que quieren aprovecharse de este bendito evangelio y lucrarse y abusar de la generosidad y del amor de la iglesia de Jesucristo. No, tales cosas no vienen de parte de Dios. Otro punto que quería aclarar, aprovechando este momento, es para todos aquellos que nos oyen, ¿verdad?, en nuestra audiencia. Y sabemos que recibimos llamadas de diferentes países o diferentes ciudades de aquí dentro de Estados Unidos para invitarnos a predicar a sus iglesias. Créame que lo hacemos con infinito amor cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, pero quiero también hacer una aclaración, ¿verdad? Porque a veces hay malos entendidos. Yo soy un hombre que quiero servirle a Dios con todo el corazón y no quiero ofender a Dios, no quiero ofender a mis hermanos, a ningún hermano, porque yo no puedo ser predicador de este evangelio y ser arrogante o ser prepotente o que le falte respeto a ningún hermano. Pero quiero que ustedes entiendan esta parte. Yo estoy de lleno en el ministerio pastoral, de lleno, por completo. O sea, yo estoy al frente de una iglesia, estoy pastoreando una iglesia, la iglesia central, ¿verdad? Y luego pues también estoy al frente de todas las iglesias filiales que pertenecen a este ministerio, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Y cuando tengo algún espacio disponible, si no tengo compromiso dentro del ministerio, porque recuerde, estoy de lleno en el pastorado y tengo que atender al llamado que Dios me hizo, soy pastor. Pues salimos a predicar el evangelio y lo hacemos con infinito amor. Y yo agradezco a cada pastor que nos invita a predicar. Pero algunas veces, pues, algunos no entenderán esta parte y cuando tal vez no podemos atenderles, se sienten un poco incómodos, o tal vez usted nos hace una llamada y no se responde, o manda un texto y no se le responde. Yo quiero que comprendan, iglesia bendita del Señor y ministros del Evangelio. Los pastores me tendrán que entender, porque creo que un pastor debe de tener la madurez para entender a otro pastor o a otro ministro del Evangelio. Algunas veces pues no logramos contestar todas las llamadas porque son cantidades de llamadas, textos que caen de todas partes del mundo y llamadas igualmente de diferentes lugares del mundo. Las que logramos contestar, especialmente mi esposa es la que lo hace, pues les respondemos y les contestamos. Pero cuando hay alguno que no logramos responderle o contestarle o devolverle un texto, es porque nos caen demasiados mensajes y a veces es imposible responderles a todos. Eso no quiere decir que nosotros no queramos responderles o que seamos personas irresponsables, porque yo he tomado mi llamado con una gran seriedad. Por eso es que yo siempre le digo a un pastor, cuando yo le digo que sí, voy a estar en su iglesia predicando, solamente me impedirán que ya esté con el Señor o que esté hospitalizado en un lugar, o sea, o que el avión no salió y yo no pude llegar. De lo contrario, si yo le dije que voy a llegar,
voy a llegar, ¿verdad? Desinteresadamente, solo por amor a Dios y amor a las almas. Pero quiero que comprendan esa parte, ¿verdad? Si es que, muchísimas gracias, siervos de Dios, por comprendernos. Yo quisiera, créanme, atenderlos a todos. Ese es mi deseo, pero lamentablemente nuestras limitaciones humanas no nos lo permiten. Si estamos aquí, no podemos estar allá. Y pues nuestro ministerio ha crecido en los últimos años. Las exigencias de mi llamado también han incrementado en gran manera, y debido pues a todos los compromisos que tengo, a veces se me hace un poquito más complicado salir, ¿verdad? Porque a veces tengo compromiso con nuestras iglesias filiales, me toca estar casando parejas y bueno, tantas cosas que ustedes sabrán y que lo entenderán perfectamente bien, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho por ese entendimiento y gracias por atenderme en este momento para darles esta explicación. Muy bien, ahora viene el mensaje de la palabra de Dios, el que siempre lo hago con infinito amor para todo aquel que vive hambriento de Dios y de su palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Y hoy quiero tocar un tema de suma importancia para los tiempos que vivimos y para la iglesia de nuestros días, porque es algo que se ha ido perdiendo en el corazón de los cristianos. Así es que yo sé que ya ustedes están preparados, pueden ir abriendo sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿verdad? Y verso 14. Voy a hablar bajo el tema, si se humillare mi pueblo. Qué poderoso es eso. Te lo voy a repetir. El tema es, si se humillare mi pueblo. Allí está, hermanito, iglesia del Señor, la victoria de los cristianos. Tenemos que humillarnos. Llegó el momento de humillarnos ante la presencia de Dios. Tenemos que dejar toda arrogancia, prepotencia, altivez de espíritu, soberbia. Saquémosla de nuestro corazón. Es el mayor obstáculo para que te puedas acercar ante un Dios santo y sublime. Es el mayor obstáculo. Jamás un soberbio, un orgulloso podrá tocar el corazón de Dios. Jamás. Pero recuerda que esto no se trata de apariencia, porque hay gente que tiene apariencia de humildad, pero solo es apariencia. Porque esto no se trata de que andes con la cabeza hacia abajo, que andes descuidado, que solo porque te pusiste así todo con la cabecita como triste. Eso no significa humildad. Muchas veces, detrás de esta apariencia, lo que hay es un gran orgullo. Porque a veces nos sentimos hasta superiores a los demás. La verdadera humildad es, primeramente, reconocer nuestros errores. Reconocer cuando no estamos bien, cuando estamos mal. Y siempre ver a los demás superiores a nosotros mismos. Eso es bíblico. Eso ya no se ve en nuestros días. Todo el mundo está peleando por el primer lugar. Todo el mundo quiere ser el más importante. Hermanitos de mi alma, aprendamos de los ejemplos bíblicos. Juan el Bautista decía, es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¡Qué grandeza de hombre! ¡Qué difícil se hace para muchos ser humilde! Y reitero, no es apariencia.
La humildad debe de estar en lo más profundo del corazón, aquí en el alma, en tu ser interior, allá adentro donde no conocen los hombres, solo conoce Dios y tú. Porque repito, hermano, hay personas que incluso, aunque no lo digan, aparentan una vida de humildad y de santidad, pero ellos lo que se sienten es superiores a los demás. Yo soy mejor que aquel, yo soy más santo que tú. Mire, te voy a decir algo. El hombre y la mujer de Dios que son santos de verdad, no lo dicen. La Biblia dice que te alabe la boca del extraño y no tu propia boca. Deja que sean los demás que digan si tú eres un verdadero siervo de Dios. No te halagues a ti mismo. No, deja que sean los demás que digan quién tú eres. Te van a conocer por tus frutos. Pero hay personas que realmente solamente son la apariencia. Tócalos, dales un consejo, corrígelos y te darás cuenta la poca humildad que tienen. ¿Quieres conocer la humildad de una persona? Corrígelo. Naturalmente, hazlo con respeto y amor. Si no es humilde, inmediatamente se le sale el viejo hombre, la vieja mujer. Pero el que es humilde de verdad, y el consejo viene de parte de Dios, y viene con amor, porque tampoco creo en aquellos que usan los medios para insultar, para denigrar, para pisotear la dignidad de otra persona. Porque es fácil, escúchame bien lo que te digo en este momento, es fácil hablar de los defectos de los demás. Es fácil señalar el pecado de aquel que cayó, de aquel que fracasó. Lo difícil es cuando se trata de señalar tus pecados, tus defectos, tus errores. El salmista decía, ¿quién reconocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Son pocos, muy pocos, los que son capaces de reconocer con humildad su necesidad delante de la presencia de Dios. Y por eso estamos compartiendo esta palabra. A mí me encanta compartir la palabra de Dios con gente que ama a Dios y que ama la palabra. Porque esta fue mi escuela. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Si todo lo que ahora, por la bendita gracia de Dios, soy en Cristo, se lo debo primeramente a Dios. Y segundo, a que tuve un gran pastor por la gracia de Dios. Y que yo abrí mi corazón, porque no solamente se trata de que tengas un buen pastor, tú tienes que ser una buena oveja. Porque hay gente que tienen un buen pastor, pero ellos son cabros en la iglesia, son rebeldes, no son humildes, son orgullosos, son prepotentes. Ellos quieren guiar al pastor. Ellos quieren corregir al pastor. A ellos no les gusta que les digan algo por falta de humildad. Pero hoy quiero invitarte a que disfrutemos, nos deleitemos en este pasaje bendito de las Escrituras. Quiero que lo meditemos detenidamente, despacio, para que la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas. Especialmente en este tiempo que tanto lo necesitamos. Decía el salmista en el Salmo 119, verso 67. Escucha bien esto. Antes de ser humillado, descarriado andaba. Por eso yo te voy a decir un principio en este día. La gente no se cae
cuando ya está en la barra, en la discoteca, en el prostíbulo. La gente se cae estando sentado en las bancas y en las sillas de las iglesias. ¿Cuándo se cae? El día que dejas de ser humilde para oír palabra de Dios y ser corregido por Dios, ser pulido por la palabra, ser santificado por la palabra. Escucha las palabras de Cristo. Juan 17:17 dice la Biblia: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No te enojes con la palabra. Disfruta la palabra. Crece con la palabra. Y llegarás a ser un auténtico cristiano para la gloria y honra de Dios. Por eso a mí me impactan las palabras del salmista cuando dice: antes de ser humillado, descarriado andaba. O sea que la humillación que le llegó, él era el resultado que hace rato andaba descarriado. A veces uno dice: hermano, lamento lo que le pasó al hermano. El hermano hace rato que andaba descarriado. Ahora está siendo humillado. Porque a veces no estamos bien delante de Dios, aún estando dentro de la iglesia, aún andando una Biblia. Pero nos cuesta reconocer nuestra necesidad. Nos cuesta reconocer que hemos dejado de orar, que hemos dejado de ayunar, que hemos dejado la palabra, que hemos dejado de ser humildes, que hemos dejado de congregarnos, que hemos dejado de buscar a Dios, de consagrarnos genuinamente delante de la presencia de Dios. Por eso es que usted ve una gran cantidad de cristianos cayendo de la gracia de Dios. Gente que va a la iglesia cuando le da la gana, cuando quiere. Porque su prioridad no es Dios, no es la palabra, no es su relación con Dios. Son un montón de cosas que lo rodean. Y Dios está en lo último de la lista. Escúchame bien, por favor, iglesia amada. Porque en este libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, Salomón hace la dedicación del templo delante de Jehová. Y hace una oración tan, pero tan poderosa delante de Dios. Y a Dios le agradó. Escucha bien lo que dice este hombre. Te voy a leer este texto antes de llegar al texto que te he citado, que vamos a estar leyendo para meditarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, dice la Biblia: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Pregunta Salomón. ¿Es verdad?, le dijo, que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos, no te pueden contener, le dijo. Oh, gloria a Dios. Salomón había edificado la casa para Jehová. Un lugar bellísimo. Pero llega con una humildad delante de Dios, reconociendo la majestuosidad, su grandeza, su poder. Y le dice de una manera impactante, porque esto no se encuentra registrado en otras partes de la Biblia. Está también lo mismo dicho en Primera de Reyes o Segunda de Reyes. Gloria a Dios. Pero estas palabras del hombre más sabio de la tierra, diciéndole a Dios: he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, le dijo. Y con humildad le pregunta:
cuánto menos esta casa que he edificado. Oh, por mucho que yo haga, Dios seguirá siendo infinitamente grande, superior a todo lo que podamos darle nosotros. Mantén esa humildad, siervo de Dios. Si Dios te está usando, sé humilde. Si Dios te está levantando, nunca, nunca cometas el error de que el orgullo, la altivez de espíritu llegue a tu corazón. Nunca. Porque ese será el día final de tu ministerio. Mantente humilde. Aunque Dios te esté usando en gran manera, mantente humilde. Aunque Dios te deje tocar su gloria o ver su gloria como lo hizo con Moisés, mantente humilde. Aunque Dios te permita resucitar muertos, mantente humilde. Aunque te lleve a predicar a las naciones en estadios y se conviertan miles a Jesucristo, escucha esta palabra, mantente humilde. Los grandes hombres de Dios han fracasado porque se les ha olvidado darle la gloria a Dios. Se les ha olvidado quién fue el que los llamó. Y que todo lo que tú tienes y todo lo que tú haces depende de Dios. Si Dios quita su mano, tú eres don nadie. A ti nadie te reconocería. Es la gracia de Dios en nosotros. Es la gracia de Dios en ti. Si estás predicando y Dios está tocando la vida, no eres tú. Es la gracia de Dios. Es el bendito Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado. No te tomes tú la gloria. Dásela a Él, dásela a Él. Y vas a llegar lejos. Dios te seguirá usando. Es lamentable ver ministerios que empezaron bien y están terminando mal. Ministerios que iban en una forma gloriosísima. Ministerios de hombres que eran humildes, pero una vez empezaron a conocer la fama y a recibir reconocimientos, elogios, se les subió el humo a la cabeza. Si te hubieras mantenido como empezaste, Dios seguiría haciendo grandes maravillas contigo, pero se te ha olvidado quién fue el que te llamó y quién fue el que te puso en ese lugar de honra. Por eso le dijo aquella anciana a un predicador, porque el predicador subió al púlpito con una gran soberbia, porque él pensaba que él era el gran teólogo, el gran predicador, y sacó pecho en el altar. Pero cuando se paró detrás del púlpito se le olvidó todo, se le olvidó el mensaje. No sabía qué hablar. Se quedó sin palabras. Y tuvo que bajarse humillado del púlpito. Y una anciana se acercó y le dijo: mira, hijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Porque Dios honra a los que le honran, pero los que le desprecian serán tenidos en poco. Pueblo de Dios, en estos tiempos tan difíciles en que vivimos, necesitamos con urgencia volver a humillarnos delante de la presencia de Dios. Pero no una humildad de apariencia, sino una humildad auténtica, verdadera, genuina. No para que te vean, no para que la gente diga qué humilde es el hermano. No te confundas. Hablar bajito, agachar la cabeza, no es sinónimo de humildad. La humildad se lleva en el alma, en el corazón. La humildad es aquel que reconoce
que toda la gloria tiene que ser para Dios, que Él sin Dios es nada, que respeta también cuando Dios está usando a otro, que no tiene envidia del crecimiento de los demás, que también glorifica a Dios cuando no eres tú el que Dios está usando, sino al que tienes a tu lado. También eso es humildad. Porque hay gente que creen que ellos son los únicos, son la única Coca-Cola en el desierto. Cuidado, tú no eres el único. El único que puede tomar ese crédito es Dios. El único soberano es Dios. El único digno de gloria es Dios. Pero tú no eres el único. Dios tiene cientos y miles de hombres y mujeres que Él usa para la gloria de su nombre. Hay gente que cuando otros están predicando, ellos son un témpano de hielo, sentados en los púlpitos. No alaban. Denles el micrófono y empiezan a gritar y exhortar al pueblo que tiene que alabar a Dios. Pero cuando tú estás escuchando a otro, ¿por qué tú no alabas? Porque no eres tú. Hay que volver a la humildad genuina. Porque esto no hay que predicarlo, hay que practicarlo. Eso a mí me duele en el corazón cuando yo veo los ministros que son como témpano de hielo. A menos que estés enfermo o estés sufriendo de alguna enfermedad crónica que te lo impida. Eso es entendible. Pero si tú eres un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo y sin ninguna dificultad física, ¿por qué no alabamos a Dios? Y solamente lo queremos hacer cuando somos nosotros los que estamos haciendo, predicando el mensaje. Tenemos que aprender principios. Por eso es que mucha gente ya no cree en los predicadores. La gente ha dejado de confiar en aquellos hombres que comparten la palabra. Porque a los hombres de Dios se reconocen no cuando están en un púlpito, no cuando están predicando, no cuando están echando fuera demonios, no cuando están haciendo milagros. Los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios se reconocen cuando se bajan del púlpito y siguen ardiendo abajo del púlpito. Hombres que arden estando en su casa, en su recámara secreta, donde nadie lo ve, donde no hay aplausos, donde no hay reconocimientos, donde nadie te da una palmadita, sigues amando a Dios y lleno del Espíritu Santo. Esos son los verdaderos siervos de Dios. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios son aquellos que en las tempestades de la vida, en las pruebas, en las batallas, en las luchas, siguen siéndole fiel a Dios. Son aquellos hombres y mujeres que no cambian de acuerdo a la sociedad donde se mueven. Si los invitan a una iglesia liberal, ellos siguen siendo el mismo hombre santo, íntegro y predicando la verdad sin quitarle ni agregarle. Si lo invita un extremista, sigue siendo un hombre lleno de amor y misericordia. Pero hay gente que cuando están en un lugar son de una manera, cuando están en otro lugar cambian de acuerdo a la atmósfera donde están. No, los hombres de Dios se deben de mantener su integridad donde quiera que tú estés. Cuando te ven y cuando nadie te ve. Eso es el auténtico cristianismo. Eso es una belleza ver un hombre de Dios así, una mujer de Dios así. Nuestras iglesias se están llenando de gente llena de hipocresía, de falsedad, de mentiras. Necesitamos un buen encuentro con Dios. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7. Esto es una delicia lo que dice esta palabra. Escuche por favor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, qué palabras más gloriosas y benditas
de parte de Dios para su pueblo. Oiga lo que está diciendo. No le está hablando al impío, no le está hablando al pecador, no le está hablando al mundo, le está hablando a su pueblo, a su iglesia. En este caso era el pueblo de Israel, pero hoy es a nosotros, su iglesia. Si se humillare mi pueblo. Si hay algo que tenemos que hacer hoy los cristianos, es humillarnos delante de la presencia de Dios. Humillarnos. Quítate los títulos de la cabeza. Gloria a Dios por todo el conocimiento que Dios te ha permitido aprender, adquirir. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque te concedió tener un doctorado, una licenciatura en teología. Dale gracias a Dios. Pero no los cargues aquí, ni en el corazón menos. Sé humilde. Entre más Dios te permita subir, bájate más delante de la presencia de Dios. Entre más lejos Dios te permita llegar, humíllate más delante de la presencia de Dios. Este llamado es para nosotros hoy. Si se humillare mi pueblo, es lo que Dios le está diciendo a su iglesia hoy. Si se humillare mi pueblo. Yo me imagino lo que siente el Señor, lo que siente el Espíritu Santo, haciéndole este llamado a su iglesia. Él está llamando a su pueblo. Si se humillare mi pueblo. Deja de estarte quejando, murmurando. Deja de estar hablando mal de la gente. Deja de estarte quejando hasta del gobierno. No, lo que tenemos que hacer es lo que dice la Biblia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Oh, gloria a Dios. Escucha, porque aquí hay unos principios que si nosotros los llevamos a la práctica, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Primero, si se humillare mi pueblo. Humildad es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Segundo, orar. Tenemos una crisis de oración en la vida de los cristianos de los últimos tiempos. Y vergonzosamente, tengo que decirlo, aún de ministros, de pastores, de evangelistas, que no están orando, que también están como todo el mundo metidos solo en la computadora y en el celular. Esto es doloroso. Por eso tenemos altares apagados, ministros apagados, predicadores apagados, muertos espiritualmente, sin unción del Espíritu Santo, sin autoridad de Dios para predicar la palabra. Por eso es que nadie les cree lo que predican. Por eso es que nadie se convierte. Por eso es que nadie cambia de rumbo en su vida. Porque necesitamos hombres llenos del poder de Dios, con la autoridad de Dios, para que el corazón de la iglesia se vuelva a Dios. Hoy, más que nunca lo necesitamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dijo Dios. Y oraren. ¿Dónde están los hombres que oran? ¿Dónde están las mujeres que oran? ¿Dónde están los que se encierran en su recámara secreta y no salen hasta que Dios les habla? ¿Dónde están los predicadores que en lugar de estar buscando mensajes en las redes sociales, en la computadora, te tiras de rodillas y no te levantas hasta que Dios te dé el mensaje? Estudia la palabra. Estudia, prepárate, pero tu vida de oración tiene que estar por encima de todos los demás compromisos que tú tengas. Ese es el gran problema que estamos teniendo hoy. Mucho conocimiento,
mucha información, mucha palabrería, pero vacíos de la presencia de Dios. Palabra insípida, palabra muerta, que no cambia vidas. Por eso es que tenemos la iglesia torcida. Por eso tenemos la iglesia desviada. Por eso es que entra el borracho, el drogadicto, el inconverso, el adúltero, el bochinchero, el contencioso, y jamás cambia de vida. Sigue siendo el mismo problemático estando en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hacen falta hombres que se humillen delante de Dios y oren. Y oren. ¿Cómo hacen falta los predicadores que antes de pararse en un púlpito consultaban a Dios para preguntarle cuál es el mensaje que necesita este pueblo? ¿Cuál es el mensaje que necesita la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que necesita esta ciudad? ¿Dónde están esos hombres hoy? Lea las escrituras. Aún el rey David no iba a una batalla si no consultaba al Dios de la gloria. Saldré contra ellos. Hasta que Dios le decía, ve porque te los he entregado en tus manos. Y era victoria segura. Y hoy le damos culto a los doctorados que tenemos en nuestras oficinas, en los diplomas que tenemos colgados. Yo soy el doctor en divinidad, doctor en teología, doctor en cristología. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, que ojalá tuviéramos muchos doctores, pero sobre todo doctores llenos del Espíritu Santo de Dios. Ojalá se levanten muchos como Pablo, que digan todo eso lo tengo por basura a fin de ganar a Jesucristo. ¿Cuántas cosas, dijo Pablo, no eran para mi ganancia? Y las estimo como basura a fin de ganar a Cristo. Lo que Pablo tenía por basura es lo que muchos predicadores hoy en día andan recogiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos un verdadero despertar. Necesitamos un sacudimiento de Dios. Necesitamos que venga Dios a traer un sacudimiento a nuestras iglesias. Mire cómo está la iglesia hoy. Llena de pompa, de vanidad, de soberbia. Templos majestuosos, pero nadie ora. Nadie está en el altar derramando lágrimas. Nadie está humillado ante la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque los que llegan son empresarios, famosos. Tristemente, mire los errores graves que cometemos. Se convierte uno de la farándula y mañana lo tenemos predicando en nuestros altares del testimonio y no se ha convertido todavía verdaderamente al Señor. No ha dado frutos de verdadero arrepentimiento. Pablo pasó años en la iglesia de Antioquía antes de ser llamado al ministerio. Y le estoy hablando de un hombre con un vasto conocimiento teológico, con doctorados, crecido a los pies de Gamaliel. Pero es que esto no es así, hermanito. Hoy estamos repartiendo los ministerios y los dones como si esto fuera cualquier cosa. Es una falta de respeto al ministerio. Hoy cualquiera se hace pastor, cualquiera es predicador, cualquiera es evangelista. Y a veces son gente rebelde que no se sujetan a nadie. Y los pastores, para no tener problemas, los ponen en cargos importantes. No, mi hermano, no cometa ese error, que ese va a ser su dolor de cabeza. Déjelo que se convierta primero, que dé frutos, frutos de humildad, que sea un hombre y una mujer de oración, que demuestre que ama a Dios más que a su propia vida. Y cuando dé frutos, entonces pongámoslo en el ministerio. Y no solo por ponerlo. Deje que Dios dé testimonio, deje que Dios hable, así como Dios lo hizo en la iglesia primitiva. Necesitamos volver a los principios bíblicos. Muchos de los que están ahora predicando y puestos
en lugares de honra no son hombres que ni llamados tenían. Están ahí porque tienen conocimiento. Están ahí por los doctorados que tienen, pero no porque tengan un ardor de un llamado de parte de Dios. Porque los hombres que Dios llama, se les conoce. Da testimonio el Espíritu Santo. Hasta los del mundo, usted los oye diciendo, ese hombre es un pastor, ese es un predicador, ese es un evangelista, ese es un gran siervo de Dios. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y hay personas que cuando usted los ve en el ministerio, usted los ve por todos lados y usted dice, ¿y a este quién lo llamó y quién lo puso? Usted no le ve por ningún lado las marcas del evangelio. ¿Sabes qué dijo el apóstol Pablo? De hoy en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo, dijo Pablo, las marcas del Señor Jesús. Hoy necesitamos hombres con marcas, hombres de testimonio, hombres que se sienta que el Espíritu de Dios dé testimonio de su llamado. Pero, ¿qué es lo que necesita el pueblo de Dios hoy? Hacer exactamente lo que dice este texto. Si se humillare mi pueblo, por eso es que se nos ha colado el diablo. Por eso es que se nos ha metido el mundo a la iglesia. Por eso se nos ha metido el libertinaje a la iglesia. El evangelio de la prosperidad. El evangelio de la farándula. ¿Dónde están los cantantes cristianos hoy? Recibiendo Grammys con el mundo. Nada que ver, no hay diferencia entre el mundo y nosotros. Que el Señor reprenda al diablo. La iglesia de Cristo tiene que ser diferente al mundo. La iglesia de Cristo se tiene que distinguir. La Biblia dice, vosotros, dijo Cristo, sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros no podemos mezclarnos con el mundo. La iglesia tiene que marcar la diferencia. Por eso es que ellos ya no sienten respeto por un cristiano. Porque nosotros mismos, lamentablemente, les hemos dado a entender que esto del evangelio es cualquier cosa. Hemos pisoteado lo sagrado, lo sacro, lo santo. Ya no sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Estamos viviendo en una sociedad cristiana ciega espiritualmente, analfabeta en las cosas de Dios. Amén le decimos a todo. Cuando yo siempre digo, todo hay que pasarlo por el colador de la palabra. Aún los hombres que se van a subir al púlpito, hay que averiguar si no llevan una doble vida. No vaya a ser que estés poniendo adúlteros a cantar y a predicar en nuestros altares. Porque eso está pasando en este mismo momento. Te voy a decir que el pecado del adulterio es uno de los pecados más abominables. Abominables ante los ojos de un Dios santo. ¿Quién te dijo a ti que ese no es pecado? ¿Quién te dijo a ti que te puedes casar 1, 2, 3 veces cuando la Biblia dice que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe? Bendito sea el nombre de Dios. Volvámonos a la Biblia. ¿Y qué tenemos hoy? Lamentablemente, hombres que dejan a sus esposas y se consiguen otra más joven y siguen con el ministerio como si nada. Y siguen predicando y siguen cantando y siguen pastoreando. ¿Qué es eso, hermanito? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde? ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con los cristianos? ¿Dónde está la iglesia del arrebatamiento? ¿Dónde está la iglesia que está preparada esperando al esposo? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde están los cristianos que aman a Dios más que a su propia vida?
¿Dónde están? Oh, gloria a Dios. Siento celo de Dios. Porque lo que te estoy diciendo sé que es verdad. Yo soy testigo de esas cosas. Sé que eso está pasando. Y pastores sin discernimiento suben a cualquiera en los púlpitos, sin averiguar quién es el que está subiendo. Cuidado. Cuidado. Que recuerda lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Si subes un adúltero al altar, pronto vas a tener tu iglesia llena de adulterios. Iglesia, necesitamos volvernos a Dios. Y por eso este texto bendito de la Biblia dice, si se humillare mi pueblo. Necesitamos humillarnos delante de Dios para que Dios nos dé discernimiento, para que Dios nos dé entendimiento, para que Dios nos quite la venda de nuestros ojos, para que el Espíritu Santo nos revele lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que el Espíritu de Dios destape todos esos pecados ocultos que se están colando en nuestras congregaciones. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dijo Dios, y buscaren mi rostro. ¿Dónde están esos cristianos que están buscando el rostro de Dios? ¿Dónde están? Si usted mira a la gente, llega al templo a sentarse literalmente en una silla, en una banca, y a esperar como si fuese al cine, que están esperando que empiece la película. O si están en un teatro y están esperando que empiecen los actores la obra de teatro. No, nuestros templos son la casa de Dios, dice la Biblia. Ese lugar es para buscar el rostro de Dios, es para orar, es para humillarnos, es para entregarnos a Dios genuinamente. Necesitamos, iglesia, con urgencia. Mire todo lo que está pasando en el mundo. Tribulaciones, angustias, guerras, persecuciones. Persecuciones para nuestra misma sociedad. Mire la angustia que se está viviendo en este país. Familias que están a punto de quedar desintegradas. Hijos que van a quedar sin padre, sin madre. ¿A qué se debe todo esto? ¿A qué se debe toda esta angustia? Todo lo que está pasando alrededor nuestro es porque nos hemos olvidado de Dios. Y cuando el ser humano se olvida de Dios, también Dios le puede dar la espalda. Recuerde lo que dice Jeremías capítulo 15, verso 1. Ni aunque Samuel y Moisés se pusieren delante de mí, dijo Dios, mi voluntad ya no estará con este pueblo. ¿Por qué? Por causa, le dijo, del pecado de Manasés, un rey perverso de Judá, que había ofrecido sus hijos a Moloc, los había pasado por el fuego, había practicado la brujería, la adivinación, un hombre malvado, un hombre que había llevado el culto a Baal a la misma casa de Dios. ¿No es lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros? Llevando cultos paganos a nuestros templos. Y no soy un extremista religioso, no. No estoy en esa línea, no, porque también eso no es bíblico. No. Estoy hablando de la integridad cristiana, de la pureza cristiana. Porque los extremos no son bíblicos. Ni el extremismo liberal, ni el extremismo religioso. Aquí hay que ser bíblicos y cristocéntricos si queremos ir al cielo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que usted vaya a hacer, pregúntele al Espíritu Santo si le agrada. Pregúnteselo. Y si el Espíritu de Dios le da testimonio que no lo haga, no lo haga. Y si hay otra persona que lo hace, no lo critique. Ese no es su problema.
Dios está tratando con usted. Ore por los demás. Ore. Predique la palabra y ore. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Predicar la palabra y orar. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Vuelvo al texto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y escúchelo, y buscaren mi rostro. Escucha este punto importantísimo. Y se convirtieren de sus malos caminos. No podemos omitir esa parte, porque a la gente le gusta todo lo lindo del texto, pero quieren evadir este compromiso. Aquí dice textualmente, y se convirtieren de sus malos caminos. En otras palabras, que ya no seamos los mismos pecadores que éramos allá afuera en el mundo. Que nos convirtamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Que nazcamos de nuevo. Que soltemos todo lo que teníamos del mundo. Todo lo que practicábamos en el mundo. Que nos convirtamos, como dice aquí, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cómo usted vivía en el mundo? En chisme, contiendas, en pleitos, envidias, adulterios, fornicaciones, mentiras. Conviértase de todo eso. Usted ya no tiene que hacerlo. Chismes. Las iglesias están llenas de chismosos. Es vergonzoso decirlo. Todo eso hay que dejarlo. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces escuche, yo oiré desde los cielos. Aleluya. Al no más que un cristiano se convierte a Dios de veras, tu oración es escuchada desde los cielos. Y no solamente es escuchada, dice la Biblia, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Este es el día de tu victoria. Si se humillare mi pueblo. Humillémonos, iglesia. Humillémonos. Quítate esa capa de orgullo. Quítate esa capa de soberbia. Quítatela. Sé valiente. Para ser humilde hay que ser valiente de verdad. Deja todo aquello que te aleje de Dios. Aquello que te aparta de Dios. Aquello que te está desviando del camino. Reconoce tus errores. Reconoce tus defectos. Reconoce lo que estás haciendo mal y corrígelo. Si se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Aleluya. Y sanaré su tierra. Dios va a sanar todo lo que es tuyo. Si tienes un trabajo, Dios te va a bendecir en tu trabajo. Si tienes un negocio, Dios te va a prosperar tu negocio. Allí está la verdadera prosperidad. Ahí en lo que dice esta palabra. Cuando el ser humano ora, oye bien, busca su rostro y se convierte de sus malos caminos. Allí está la verdadera prosperidad espiritual y material. Porque eso alcanza para todo. Eso trae bendición. Cuando tú vives una vida así, si tú pones en práctica lo que dice esta palabra, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Todo esto tiene sustento bíblico. Si tú haces esto, vas a tener victoria. Dios va a tratar con tu familia, Dios va a tratar con tus hijos, Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir todo lo que toque en tus manos. Pero aprende a vivir una vida así. Iglesia del Señor, humillémonos, humillémonos
Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Hay demasiada soberbia en nuestros corazones, demasiado orgullo. Usted busca la humildad en los templos, ya usted no ve humildad por ningún lado. La gente está solamente enamorada del glamour, de la fama, de los reconocimientos, de los likes. No, mi hermano. Yo por eso le digo al pueblo, compartan estos mensajes, pero que la gloria sea para Él. Yo soy siervo inútil. Quiero agradecerte profundamente por haberte quedado hasta el final de este mensaje y por compartirlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En este momento quisiera invitar a todos los que quieren reconciliarse a aceptar a Cristo como su Salvador. Porque sé que hay cientos y cientos de personas que anhelan volverse a Dios. Y yo predico esta palabra con todo mi corazón, deseando tocar una vida que quiera volverse a Dios. Y no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra. Yo creo que Dios tiene un propósito con muchos de ustedes que me están escuchando. Así es que te invito a que en este momento hagas una oración. Recuerda que la oración, el hecho de que tú la repitas no quiere decir que ya serás cristiano, porque dependerá de la honestidad, integridad de tus palabras. Yo quiero que tú lo hagas voluntariamente. Pero sé que muchos de ustedes quizás nunca han estado en una iglesia, nunca han oído un mensaje. Y por ese motivo quiero por lo menos guiarte por esta primera vez. Y después, vete a tu casa, a tu recámara secreta y habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Que le digas todo lo que hay en tu corazón. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, reconozco que he pecado. Reconozco que me he apartado de tus caminos. Te pido perdón de lo más profundo de mi alma. Y te suplico que me des la suficiente humildad para ver mis defectos y llevarlos a la cruz. Límpiame con tu sangre. Santifícame con tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Gracias, Jesús, porque yo sé que no ha llegado tarde. Gracias por perdonarme. Gracias por limpiarme con tu sangre y sellarme con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Voy a orar por ti que has aceptado, reconciliado, y por aquellas personas que están oprimidas, atadas, tristes, pasando por procesos difíciles. Voy a orar por ti también. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira a todas esas personas que en este momento están quebrantadas, derramando lágrimas, llorando amargamente, reconociendo su pecado. Límpiales con tu sangre. Santifícales con el poder de la palabra de Dios. Límpialos y que nunca más vuelvan a ser los mismos. Cambia al borracho, cambia al drogadicto, cambia, Señor, aquella persona que tenía, Dios mío, una vida desordenada en adulterios, fornicaciones, espíritu de lascivia, atado a la pornografía. En el nombre de Jesús, desata las cadenas del diablo y que sea libre en el nombre de Jesús. Mira aquel que está, Señor, en estado depresivo, aquel que se siente, Señor, que no vale la pena vivir. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de depresión, todo espíritu de muerte. Sal de esa vida. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas ahora. Gracias. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido para mí un grato honor compartir con ustedes esta bendita palabra, esperando que sea de mucha edificación para tu vida. He predicado con infinito amor para todos aquellos que viven hambrientos de Dios y deseosos de llevar este camino hasta llegar a la vida eterna. Espero que sigas conectados en las siguientes programaciones. No olvides compartir este video, dejarle un like y un comentario que glorifique a Dios. Que Dios te bendiga. Te lo agradecemos de antemano en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.